Muy buenos días a todos. Hoy vamos a desarrollar lo que compete a la unidad número 3 de lo que nos toca compartir respecto a los temas de ética. Específicamente hoy vamos a hablar sobre la ética en salud pública. Al respecto, podemos decir algunos conceptos básicos. Eh, Como por ejemplo el enfoque poblacional y la justicia social. En este sentido, la salud pública no solo busca curar enfermedades individuales, ¿verdad? Sino lo que se enfoca es en prevenir y promover la salud en toda la población. Este es un nuevo enfoque que hoy en día se está utilizando muchísimo porque resulta mucho más práctico y también permite la mejor utilización de los recursos disponibles para estos fines. Es así que desde este punto de vista, esto implica abordar las desigualdades sociales y económicas que influyen en la salud, como por ejemplo el acceso al agua potable, una vivienda adecuada y una alimentación saludable. Estos son elementos indispensables para lograr que la población goce, digamos así, de buena salud. Por ejemplo, las campañas de vacunación masivas buscan siempre proteger a toda la población. O sea, lo que estamos buscando acá es llegar a la mayor cantidad de personas para poder inmunizarlas. De esta manera se buscan especialmente aquellos grupos más vulnerables, como por ejemplo niños y ancianos y personas que estén padeciendo enfermedades crónicas. Como casi siempre y desafortunadamente los recursos son no del todo óptimos, digamos, para utilizarlos en absolutamente todas las personas, entonces debemos buscar grupos a los cuales les vamos a dar preferencia y de esta manera poder disponer o destinar a ellos los recursos de los cuales estamos disponiendo. Autonomía y bien común. La ética en salud pública busca balancear el respeto por la autonomía individual. Este es un punto que siempre se tiene en cuenta, ¿verdad? Entonces, respeto por la autonomía individual con la protección del bien común. Estos son dos puntos que tenemos que armonizar, ¿verdad? Tratando siempre de evitar en lo posible dejar de lado la libertad individual e imponerle algo fuera, ¿verdad? Si bien lo que también se establece es, sin dejar de ser posible de respetar esta libertad individual, pero sí lo que buscamos al fin es el bien general, es el bien común. Es por esto que muchas veces estas libertades individuales debemos aminorarlas un poco para lograr también el objetivo del bien común. Entonces, esto puede generar dilemas, ¿verdad? Hemos hablado en la clase anterior, hemos mencionado algunos tipos de dilemas que se nos dan, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de enfermedades infecciosas altamente contagiosas. Cuando estamos en presencia de enfermedades de este tipo, las medidas de salud pública pueden y deben desafortunadamente limitar la libertad individual para poder proteger a la comunidad. Un ejemplo claro lo tuvimos en la última pandemia que padecimos, donde incluso se tuvo que restringir la libertad de tránsito de manera a evitar el contagio.
Entonces, durante una pandemia se deben implementar medidas de distanciamiento social, cuarentena obligatoria para controlar la propagación del virus, aunque esto restrinja la libertad del movimiento de las personas. La restricción está totalmente justificada porque, reitero, lo que buscamos es garantizar el bien general, el bien común. En dicho sentido, ¿cuál es el marco normativo de la ética en salud pública? Código de ética y su aplicación. Los códigos de ética lo que hacen es proporcionarnos una guía general para la conducta de los profesionales de salud pública, ¿verdad? Pero su aplicación puede ser compleja cuando llevamos esto a situaciones reales. De hecho, esto se da en la práctica y vamos a observarlo, especialmente las personas, los profesionales como ustedes que trabajan en estos ámbitos. Es fundamental que podamos contar con mecanismos de interpretación y resolución de conflictos de manera a asegurar su cumplimiento. Demos un ejemplo al respecto. Un profesional de salud pública puede enfrentarse a un dilema ético al tener que decidir si divulgar información confidencial sobre un brote epidémico para proteger la salud pública. ¿Qué hago cuando encuentro este tipo de situaciones? Por un lado, el secreto profesional me exige que yo no divulgue la situación en la cual está mi paciente, qué es lo que está padeciendo. Pero si se trata de un brote epidémico, desafortunadamente me veo obligado a informar esto a las autoridades de manera que se puedan tomar las medidas correspondientes. Legislación y políticas públicas. La legislación en salud pública establece los límites legales para la acción y proporcionan un marco para la toma de decisiones. Siempre las leyes lo que hacen es indicarnos hasta dónde podemos actuar, por ejemplo, y qué es lo que no debemos hacer. Sin embargo, la legislación muchas veces, y de esto sucede en la práctica, puede ser ambigua o no abordar todas las situaciones posibles. El legislador desafortunadamente muchas veces deja muchos huecos en los cuales no podemos aplicar la ley. Normalmente esto lo llamamos lagunas de la ley, situaciones que no están contempladas. Y en estos casos, entonces, lo que se requiere es una interpretación flexible y adaptable a cada contexto. Por ejemplo, las leyes de salud pública pueden establecer la obligatoriedad de ciertas vacunas, pero también debe prever excepciones para personas que tengan contraindicaciones médicas respecto a dichas vacunas o creencias religiosas, por ejemplo. Muchas veces nos encontramos ante el dilema: ¿qué hacemos cuando una persona que practica la creencia, los hermanos llamados testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos se niegan totalmente a la transfusión sanguínea. ¿Y qué hacemos cuando es indispensable realizar una transfusión para salvarle la vida? Surge este conflicto profundo, ¿verdad? De hecho, en muchas ocasiones la ley, generalmente cuando debe intervenir, ¿verdad? Los jueces en varios casos dispusieron que sí se haga la transfusión para salvarle la vida a esa persona. Pero en otros casos, si esta persona, por ejemplo, se encuentra en un nosocomio donde trabajan colegas y personas que practican la misma creencia, la transfusión no se va a realizar. ¿Verdad? Es por una creencia que ellos tienen. Muchas cosas estas, estos motivos de fe que las personas tienen, pues debemos respetar también.
Y acá es donde entra el fuerte conflicto. ¿Qué vale más? La Constitución Nacional, por ejemplo, nos garantiza la libertad de cultos. Podemos practicar la religión de nuestra preferencia, ¿verdad? Podemos adorar, no sé, a lo que nosotros queramos, a lo que vaya de acuerdo a lo que nosotros aceptamos. Por otro lado, la Constitución Nacional garantiza la vida y la salud de las personas. A estos derechos los pone incluso en primer lugar. Tienen un rango constitucional superior, por ejemplo. Y acá entra el conflicto. ¿Qué pasa con la persona que tiene su creencia? Me garantiza la libertad de culto. Pero debo dejar de lado respetar esa libertad para salvarle la vida. Surge acá el conflicto ético. ¿No? Se tiene que tomar alguna decisión. Personalmente y con todo respeto, yo me vería obligado a disculparme ante el hermano sobre su creencia religiosa, pero pienso que debemos salvarle la vida. Y por lo tanto, realizar la transfusión en el ejemplo que hemos mencionado. Vulnerabilidad y explotación. La investigación en salud pública debe ser especialmente cuidadosa cuando involucra a poblaciones vulnerables. Por ejemplo, cuando se involucra a niños, personas con discapacidad o comunidades indígenas. Siempre estamos citando a las comunidades indígenas porque ellos tienen también sus principios, su modus vivendi, su cultura propia y en estos casos se deben respetar todas estas situaciones. Es fundamental, por lo tanto, que se garantice que los participantes estén adecuadamente informados y protegidos frente a cualquier riesgo que pueda traer la implementación de dicha investigación. Por ejemplo, la investigación en comunidades indígenas debe de respetar, y esto es fundamental y no está sujeto a discusión alguna, los conocimientos tradicionales y los sistemas de creencias que tienen estas comunidades y obtener el consentimiento libre e informado de los participantes de acuerdo con sus propias normas culturales. Entonces, para que logremos a que estas comunidades indígenas participen en la investigación, en el tratamiento que estamos llevando adelante, tenemos que informarlos adecuadamente y obtener su consentimiento para poder implementar dicha investigación, dicho tratamiento. Esto es indispensable. Conflictos de intereses. Los investigadores en salud pública pueden tener conflictos de intereses. De hecho, muy frecuentemente se da este tipo de situaciones en las cuales se comprometen la objetividad de sus estudios. Es importante en estos casos identificar y gestionar dichos conflictos de manera a garantizar la integridad de la investigación. Veamos un ejemplo. Un investigador que recibe financiamiento de una industria farmacéutica. Muchas veces se da esta situación, ¿verdad? Puede tener la tentación de sesgar los resultados de su estudio en favor de los intereses de la empresa. Acá se da un conflicto claro. La empresa, no sé, Estrella S.A. me está otorgando todos los recursos que yo necesito para llevar adelante mi investigación. Entonces, cuando logro el objetivo de dicha investigación que estoy realizando, cuando llego, por ejemplo, a obtener una medicación adecuada que va a permitir mejorar, o en el mejor de los casos, curar una enfermedad terrible, una enfermedad grave, entonces me voy a ver tentado a decirle a mi empresa, miren señores, yo llegué a esto. Entonces les voy a facilitar a ustedes las herramientas para que este producto salga de vuestra industria. Lo cual
no corresponde, ¿verdad? De hecho, por más que la empresa esté sufragando la investigación, si es que, aclaro este punto, si es que yo no estoy trabajando en relación de independencia en forma exclusiva para esa empresa, lo que yo obtenga como resultado de la investigación va a ser libre. Yo le voy a poder facilitar a la empresa o a quienes yo desee, ¿verdad? Por supuesto, muchas veces con el derecho a regalías o beneficios correspondientes, porque tampoco nadie trabaja por deporte, ¿verdad? Sí, hay muchísimos casos donde prefiere el investigador, el profesional médico, el profesional investigador, prefiere facilitar eso a la mayor cantidad de personas sin que él obtenga ningún beneficio. Lo hace en beneficio de la salud de sus semejantes. Sucede también eso. Y tenemos ejemplos prácticos muy claros, como por ejemplo el descubrimiento que hizo el famoso doctor argentino, el doctor Favaloro, que cuando llegó a descubrir nuevas técnicas, cuando él descubrió el bypass, ¿verdad? Eso lo puso a disposición de todos sus colegas, de todas las personas, porque permitió eso salvar muchísimas vidas, sin obtener lucro alguno, ¿verdad? Lo mismo, si mal no recuerdo, creo que también el doctor Favaloro llegó a desarrollar el implemento, que no me acuerdo el nombre que tiene, que permite abrir la caja torácica cuando se va a realizar una operación a corazón abierto. Ese implemento tampoco él lo registró nunca como algo propio y se fabricaba en forma libre, ¿verdad? Y me trae nomás la reflexión lo que es la vida. El doctor Favaloro llegó a una situación financiera tan acuciante por la corrupción de los sistemas de salud en el país donde trabajaba y por la falta de pagos oportunos a todo el trabajo que sus fundaciones llevaban adelante, que se quitó la vida por esto, por falta de recursos financieros. Digo, de este tipo de situaciones jamás la hubiese sufrido si es que llegaba a registrar y a cobrar por los descubrimientos, por las invenciones que él hizo, ¿verdad? Pero prefirió liberar esto en favor de sus semejantes. Toma de decisiones en salud pública y la ética. Priorización de necesidades. La asignación de recursos escasos en salud pública, esta es una situación permanente que no se debería dar, pero que sucede, especialmente en nuestro país, requiere tomar decisiones difíciles sobre cuáles van a ser las intervenciones que vamos a priorizar. Es fundamental en estos casos, ¿verdad?, considerar criterios como por ejemplo la gravedad de la enfermedad, el impacto que va a tener en la comunidad, en la población y la equidad en la distribución de los recursos, ¿verdad? Los recursos no escasos, sí, pero debemos buscar cuál va a ser la manera en que esos escasos recursos lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Por ejemplo, durante una epidemia, sabemos la epidemia les afecta a todos, ¿verdad? Se puede decidir priorizar la vacunación de los grupos de riesgos. Esto, de hecho, así se realiza. Por ejemplo, si estamos en presencia de una epidemia, ¿quiénes se van a encargar de esa situación? Son ustedes, los médicos, los que tienen que administrar, los que tienen que trabajar para combatir y para tratar de evitar los graves efectos de dicha epidemia. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser los primeros que deben ser inmunizados? Pues ustedes, los médicos, el personal de blanco, el personal de salud, que es el que va a trabajar y que es también el que está más expuesto a dicha situación, porque todos los días va a estar trabajando con personas que están enfermas. Entonces, debemos protegerlo. Esto es indispensable, ¿verdad?
Y después tenemos que tener en cuenta también, generalmente así se hace, los ancianos y los niños. Esto es a expensa de otros grupos. Si bien en el en la última epidemia que hemos padecido del COVID, ¿verdad? También se produjeron muchos constantemente. Se debía pensar al final, como no disponíamos de la cantidad ideal, digamos, de vacunas para inmunizar a toda la población, entonces uno se preguntaba, ante la gravedad de la enfermedad, ¿qué hago? ¿Le vacuno al anciano que tiene 70, 80 años, que está en las postrimerías de la vida? ¿O le vacuno al joven que tiene 20 años y que va a empezar o está empezando, está ingresando en su vida productiva, económica, etcétera, etcétera? El conflicto se da, el derecho a la vida, por supuesto, no mira edad, ¿verdad? Y en estos casos, ¿qué hago? Se presenta el conflicto y debo tomar una decisión. Participación ciudadana. La participación de la comunidad, este es un hecho, una situación con la cual también debemos luchar permanentemente. Desafortunadamente, muchas veces es difícil. La comunidad normalmente no se preocupa por su salud. Es increíble esto, pero es real. Entonces, la participación de la comunidad en la toma de decisiones en salud pública es fundamental para garantizar que las intervenciones sean pertinentes y aceptadas por la población. ¿Mm? Podemos consultarles también a ellos. De todas maneras, la participación ciudadana puede ser compleja. De hecho, siempre lo es. Y requiere de mecanismos adecuados para facilitar la comunicación y el diálogo. Esto trae mucho trabajo, pero se tiene que realizar. Por ejemplo, la implementación de un programa de prevención del VIH. Esto puede requerir la participación de líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y personas que están afectadas con esta enfermedad. ¿Cuál es el futuro de la ética en salud pública? Ética en la inteligencia artificial. Acá estamos entrando aceleradamente en este apasionante tema, en este recurso, en este avance tecnológico que tantas ventajas nos va a dar o ya está dando, pero que genera muchísimos problemas éticos. La aplicación de la inteligencia artificial en la salud plantea nuevos desafíos éticos, como por ejemplo la privacidad de los datos, la responsabilidad algorítmica y la posibilidad de sesgos discriminatorios, ¿verdad? No todos van a tener posiblemente la posibilidad de acceder muchas veces a determinados tratamientos. De hecho, se da. Hay muchos tratamientos que son muy costosos, de los cuales no los tenemos disponibles, por ejemplo, aún en nuestro país por estas razones, y donde la persona que no tiene los recursos, pues no podrá realizarlos. Es una realidad eso, ¿verdad? También el uso de algoritmos para predecir riesgos de salud puede perpetuar desigualdades si los datos que se utilizan para entrenar los algoritmos están sesgados. Esta también es una situación que muy a menudo se da. Ética en la edición genética. Gran tema también este, ¿no? La edición genética humana plantea cuestiones éticas fundamentales sobre la modificación de la línea germinal y la creación de lo que hoy en día se están denominando bebés a la carta.
Por ejemplo, la técnica CRISPR-Cas9, ¿verdad? Permite modificar el genoma de manera precisa. Es increíble lo que se logró acá, ¿verdad? Lo cual abre la posibilidad de curar enfermedades genéticas. Esto es algo que yo veo como muy positivo, ¿verdad? Pero también nos plantea riesgos de efectos no deseados y de discriminación genética. Muy claro acá el conflicto. ¿Qué hago? ¿Curo la enfermedad genética? Asumiendo riesgos de efectos no deseados. No sé a ciencia cierta qué efectos negativos puede acarrear la aplicación de esto, ¿verdad? Y hago una discriminación genética. ¿Por qué? Porque estoy ingresando en campos donde anteriormente, donde nunca fue posible hacerlo. La ética en salud pública, entonces, es un campo de constante evolución. Es algo que constantemente está cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos recursos nuevos, tenemos nuevos descubrimientos. La inteligencia artificial nos está dando herramientas increíbles hoy en día, ¿verdad? La implementación de la telemedicina. Existen cirujanos como ustedes que pueden realizar hoy en día, es increíble, 5 intervenciones quirúrgicas en forma simultánea. Una en Paraguay, otra en España o otra en la Antártida. Se puede hacer, de hecho se hace, ¿verdad? Es algo realmente increíble. Entonces, este es un campo que tiene en constante evolución y requiere una reflexión continua también y una adaptación a los nuevos desafíos que plantea la sociedad. Es fundamental fortalecer la formación en ética de los profesionales de la salud pública, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y desarrollar también mecanismos efectivos para poder garantizar el cumplimiento de los principios éticos. Muchas veces nos preguntamos también por qué se insiste tanto en la ética. Y bueno, hemos visto porque la ética lo que está muy cercana en la protección de los derechos de la persona y también en la protección de las personas que trabajan en salud pública, que son ustedes. Lo que se busca es proteger a ambas y obtener el mejor o el más adecuado resultado, ¿verdad? De ser posible, obtener un resultado que no cause daño a nadie, que genere conflicto en nadie, o cuando esto no es posible, obtener aquel que menos daños ocasione o que menos conflictos genere. Ética en salud pública y los derechos humanos. Derechos humanos, algo muy importante, es un tema muy serio, pero que también muchas veces nos genera muchos conflictos éticos. Las personas, por ejemplo, que trabajamos en el ejercicio de la ley, como es mi caso, que yo soy abogado, ¿verdad? Muchas veces se me genera el conflicto de tener que defenderle a una persona que le ha quitado la vida a otra. Los derechos humanos me exigen a que lo haga. Es más, si estoy yo trabajando como un abogado defensor público, ¿verdad? Que es un cargo que el Estado pone a disposición de toda la población, ¿verdad? Abogados, defensores públicos que están destinados a aquellas personas que no tienen recursos financieros o económicos para ser defendidos, ¿verdad? Y yo como abogado, por ejemplo, le tengo que defender a una persona que ha violado a un niño y le ha quitado la vida. Y me genera esto un conflicto ético enorme. Pero el cargo que estoy ejerciendo, los derechos humanos que nosotros mismos enarbolamos como bandera fundamental en el mundo, exigen que esa persona también tenga derecho a la defensa, ¿verdad? Y sea sancionado de acuerdo a lo que la ley establece y de acuerdo a lo que se demuestre
dentro de un proceso judicial. Cuando que en el fondo uno dice, es un animal, no merece absolutamente nada. Deberíamos, no sé, quemarlo en la hoguera, pero ya no existe esa situación. No lo podemos hacer. Entonces, este conflicto de ética y los derechos humanos también se da, ¿verdad? La ética en salud pública está muy ligada a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los principios fundamentales de los derechos humanos, como por ejemplo podemos citar en primer lugar el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿m? A la no discriminación y a la privacidad. Son derechos fundamentales que todos los seres humanos deben ser protegidos, ¿verdad? Estos derechos guían las acciones en el ámbito de la salud pública. Siempre tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Qué dice el derecho a la salud? Este derecho implica no solo el acceso a los servicios de salud pública, sino también a las condiciones sociales y económicas necesarias para una buena salud. No debemos brindarle a la población, ¿verdad?, recursos que le permitan nomás acceder a la atención de un profesional médico. Tenemos que tener en cuenta en muchísimos casos, que desafortunadamente en salud pública son la mayoría, que esos pacientes que recurren para que nosotros le brindemos atención carecen de recursos para poder acceder a la medicación correspondiente y lograr curarse de lo que está padeciendo o lograr aliviar el mal que está padeciendo. Equidad en la salud. La ética en salud pública nos exige trabajar para reducir las desigualdades. Constantemente, la población mundial, el ser humano está buscando eliminar estas desigualdades, por sobre todo en salud, y garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de alcanzar el máximo nivel de salud. Existen países, hermanos, donde la salud pública está muy bien implementada, muy interesante cómo protege a toda la población, ¿verdad? Podemos citar el caso de Argentina o el caso del Uruguay. Me viene a la memoria un video donde he visto que el expresidente de la República, Pepe Mujica, ¿verdad?, se encuentra en un hospital público esperando pacientemente a que se lo atienda. Entonces uno se pregunta, qué interesante, ¿verdad? No solo la actitud de esta persona en sumarse como un ciudadano más ante sus semejantes y esperar el turno a que le atiendan, como así también llegar a la conclusión de que esa atención es muy interesante, ¿verdad? A pesar de que el Pepe Mujica es bastante particular en este sentido, podría acceder a los mejores servicios de salud por ¿por qué? La condición que tiene como expresidente. Esto le da la posibilidad de tener acceso a los mejores servicios de salud. Pero él lo hace como una persona más, porque pero también esto permite, porque la salud pública en ese país está bastante bien, tienen recursos y están logrando llegar prácticamente a toda la población. Privacidad y confidencialidad. Situaciones que siempre debemos tener en cuenta también. La protección de la información personal de salud es fundamental para garantizar la confianza de las personas en los sistemas de salud. Por supuesto, acá debemos aclarar de que dicha confidencialidad también tiene sus límites, especialmente cuando se trata de enfermedades graves, enfermedades infectocontagiosas que pueden afectar a muchas personas. En dichos casos, ¿verdad? También la ley, también los recursos, la situación en la cual estamos interviniendo,
nos obliga a que esa persona sea aislada y que a esa información se tenga que divulgar ante las autoridades para tomar todas las medidas más adecuadas que permitan solucionar ese inconveniente y que permitan también la no propagación de dicha enfermedad. Desafíos en la protección de los derechos humanos. En primer lugar, vamos a citar la vigilancia epidemiológica. El equilibrio entre la necesidad de la vigilancia y la protección de la privacidad es un desafío constante, ¿verdad? Volvemos a mencionar esta situación. La experimentación humana. Desafortunadamente, la investigación en salud, ¿verdad? O sea, debe respetar los derechos humanos porque esto se exige que sea así, de los participantes, especialmente, reiteramos, en poblaciones vulnerables. Este respeto es fundamental que se implemente, ¿verdad? Pero no implica tampoco que debamos dejar de lado la investigación por respetar estos derechos. Debemos buscar poblaciones adecuadas que consientan en permitirnos llevar adelante esas investigaciones. De lo contrario, no vamos a lograr descubrir nunca cuál es el remedio para determinadas situaciones. El acceso a medicamentos, dura realidad en nuestro país. La falta de acceso a medicamentos esenciales viola el derecho a la salud. No podemos nosotros curarle a una persona si no le damos los remedios, ¿verdad? El Estado tiene que implementar, tiene que buscar políticas y recursos adecuados que le permitan no solo atender a sus ciudadanos, sino también brindarle lo necesario para que esa persona sane. Esto muchas veces entonces también plantea dilemas éticos sobre la priorización de tratamiento. Nuevamente acá yo como Estado tengo la limitación de que en mis depósitos tengo 10 medicamentos, pero en el hospital tengo 100 enfermos. ¿Qué hago? Los 100 tienen el mismo derecho, pero tengo 10. Terrible situación. Entonces acá uno se pregunta, ¿discrimino? Bueno, me veo obligado en priorizar esto. Debo ver qué hago, a quién le doy. Y ver también después los mecanismos que permitan conseguir los 90 que me faltan. Y para eso, recientemente, la semana pasada, creo que un compatriota se vio obligado, ¿verdad?, a recurrir a la justicia y pedirle al Estado que le compre un medicamento para su hija que era sumamente oneroso, que era indispensable para el tratamiento de la enfermedad que estaba padeciendo, ¿verdad? Gracias a Dios, las autoridades del Ministerio de Salud decidieron, sí, dijeron sí a dicha situación. Tengo entendido que se adquirió o que ya se estaban tomando las medidas para la adquisición de dichos medicamentos y permitirle salvarle la vida a esta compatriota, muy joven, por cierto, y permitirle a que siga entre nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de los profesionales de la salud pública en la promoción de la ética? ¿Qué debo hacer en ese aspecto? Los profesionales que están trabajando en el ámbito de la salud pública tienen un papel crucial en la promoción de la ética en su práctica diaria. Todos los días mi comportamiento, mi accionar, ¿por qué no mi pensamiento? Debe ser ético. Debo practicarlo y difundirlo
permanentemente, ¿verdad? Algunas de estas responsabilidades, por ejemplo, incluyen un liderazgo ético, fomentar una cultura ética en las instituciones de salud pública. Debemos comportarnos de esta manera ante todos y por sobre todo en salud pública. La toma de decisiones éticas es indispensable y para que yo pueda tomar este tipo de decisiones debo aplicar los principios éticos en la toma de decisiones diarias. Esto por supuesto también me exige que los conozca, ¿verdad? No puedo aplicar, no puedo tomar determinado tipo de decisiones si es que no conozco el tema. Y para esto está la educación y capacitación. Lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Es de mucha consideración, de mucha valía, por ejemplo, alabar lo que ustedes están haciendo ahora. Son profesionales muy bien formados, pero profesionales que no limitan a lo que tienen, sino que siguen invirtiendo su tiempo, siguen invirtiendo parte de su pecunio a que vuestra formación vaya mejorando cada día más. Y es por esto que uno realiza todos estos tipos de capacitación, sacrifica parte de su vida, parte de su tiempo, ¿verdad? Ahora mismo podríamos estar realizando otro tipo de actividades más agradables. Hasta tiempo le sacamos a nuestras familias para poder para permitirnos mejorar todo, toda nuestra formación. Cual les agradezco y les doy mi respeto y consideración total por esto. Educación y capacitación, entonces, implica impartir formación en ética a otros profesionales y a la comunidad. También lo que ustedes están logrando, ¿verdad? Después lo van a difundir, van a hacer que llegue a otros. Advocacy. Esto significa defender los derechos humanos y la justicia social en el ámbito de la salud, ¿verdad? Esto es algo que ustedes siempre lo hacen y algo realmente muy loable porque más que por obligación, lo hacen por humanidad, lo hacen por amor. El médico es una persona que trabaja día a día con mucho amor, ¿verdad? Que no todos los médicos, no todos son multimillonarios, ¿verdad? Y trabajan y todos los días levantan a pelearle a la muerte. Es una situación muy considerable. Muy consideradas. Muy distinto, por ejemplo, el ámbito en el cual yo trabajo permanentemente, donde no implica en la mayoría de las veces el ganarle a la enfermedad, el ganarle a la muerte. ¿Verdad? Yo defiendo derechos de otras personas, pero también muchísimas veces tengo la opción de realizar ese trabajo o no. El caso del médico es distinto. El médico, ante la presencia de una situación de salud, tiene la obligación de darle atención. Hasta la ley incluso muchas veces lo sanciona si es que no lo hace, ¿verdad? El Código Penal contempla un artículo que se llama omisión de auxilio, el cual ustedes conocen, deben conocer, ¿verdad? De que como tienen los conocimientos, tienen la obligación de prestarle atención a esa persona que está necesitando. So pena de no hacerlo, ser juzgada o ser sancionada posteriormente por la omisión que han realizado. Requiere, la práctica médica requiere realmente una vocación muy grande, ¿verdad? Requiere de mucho amor por el semejante, lo cual yo veo en todos los médicos que lo tienen. Por supuesto, también debo aclarar que en el ámbito privado, ¿verdad? En el ámbito privado muchas veces el médico no
no tiene esta obligación, digamos, de realizar. Si yo recurro a un hospital privado, yo como ciudadano soy consciente de que eso tiene un costo. Debo pagar por mi servicio. Y si pago, entonces tengo, por supuesto, el derecho a exigir determinado tipo de atención. Pero no tampoco el ciudadano, digamos que no tiene recursos de ninguna índole, va a ir a un sanatorio a decir, yo exijo que se me atienda. No. Para eso el Estado también ya se encargó de esa situación. Para eso están los hospitales públicos. En el hospital público, cualquier ciudadano, tenga o no tenga recursos, puede exigir que se le atienda. De hecho, se le va a atender, ¿verdad? Porque para eso están. Pero no, yo no puedo ir esta tarde, digamos, voy al sanatorio británico y le digo, señores, vengo a que me atiendan porque me siento mal. Me van a decir, señor, sí, podemos atender, esto cuesta tanto. No, 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 yo no tengo nada. Ustedes tienen la obligación de atenderme, si no lo voy a demandar por omisión de auxilio. Como se dice vulgarmente, tampoco la pavada. No, no corresponde. Sería yo totalmente desubicado hacer eso. Si me siento mal y no tengo recursos, pues voy a acudir al hospital Barrio Obrero, hospital de Lambaré, hospital de Villa Elisa, hospital público donde hay personas que me van a atender con todo gusto, con toda deferencia, con toda profesionalidad e incluso me van a facilitar la medicación que sea necesaria si está disponible. Ética en salud pública en el contexto paraguayo. Aterrizamos un poco acá a nuestra realidad. En el caso de nuestro país, Paraguay, al igual que otros países de la región, enfrenta desafíos particulares en el ámbito de la ética en salud pública, ¿verdad? Estos conflictos o estas realidades no son generalmente similares en todos los países. Y estos desafíos están relacionados con factores históricos, sociales, económicos y culturales. Todos estos factores influyen muchísimo en esta situación. Y en primer lugar tenemos las desigualdades sociales. Situación terrible, pero muy real. Todos los gobiernos deben pelear con esta situación. Las grandes desigualdades que tenemos en nuestro país generan brechas muy grandes en lo que hace referencia al acceso de servicios de salud de calidad. Por ejemplo, un compatriota nuestro que vive en La Gerenza, Chaco paraguayo, no tiene desafortunadamente la posibilidad de acudir a una institución de salud pública que tenga todos los recursos que le garanticen la mejor atención y el mejor tratamiento o el mejor diagnóstico. ¿Qué pasa si ese peón de estancia que trabaja en la gerencia necesita una tomografía axial computarizada? Lo tiene. No existe ni la mínima posibilidad en esa población. No tiene también muchas veces, desafortunadamente, la mínima posibilidad por el estrato social que está ocupando. Si bien está trabajando como peón de estancia y se cumple lo que la ley exige, sí, ese peón tiene derecho a la seguridad social, el cual su patrón debe asegurarlo, porque la ley así lo exige, y para que este prójimo tenga la posibilidad de recurrir a dicho seguro social y a que se le atienda en forma adecuada. ¿Verdad? Como asegurado del IPS, va a tener totalmente el derecho y se va a hacer así y va a poder acceder a esa tomografía axial computarizada que está necesitando y a que se le haga el tratamiento que corresponde y se pueda solucionar su inconveniente de salud. ¿Verdad? Pero reitero,
Si es que esa persona no tiene un seguro social o no tiene los recursos financieros necesarios, no va a poder acceder a un servicio de salud de calidad. No va a poder. Sistema de salud fragmentado. La fragmentación del sistema de salud dificulta la coordinación de acciones y la garantía de una atención integral. ¿Qué quiere decir esto? También los recursos de los cuales dispone el Estado, ¿verdad? Nos permite tener uno o varios hospitales, como por ejemplo el Instituto de Previsión Social Central, donde podamos tener prácticamente todos los recursos y realizar la atención de cualquier tipo de enfermedad. Por un lado, para poder ser más eficiente también es necesario muchas veces fragmentar los servicios de salud, ¿verdad? No puedo tener todo en un hospital. Esto requiere de recursos financieros y humanos muy, muy grandes. No puedo tener todo en un solo lugar, ¿verdad? Esto es por eso que existe el INERAM, por ejemplo, que es la institución, es el hospital donde se atienden las enfermedades respiratorias. Y yo, si tengo una enfermedad respiratoria y voy allí, me van a atender de la mejor manera y me van a dar el mejor de los tratamientos, ¿verdad? Entonces, por un lado, si bien esto dificulta la atención integral, por otro lado también maximiza una atención adecuada y más eficiente. La falta de recursos. Este sí es una situación muy penosa, muy alarmante hasta ahora. Todos los gobiernos o todos los candidatos políticos cuando están pugnando por un cargo en nuestro país en épocas eleccionarias, los que más nos prometen son buena educación y buena salud. Todos, todos. Y me atrevo a decirlo, todos nos mienten, ¿verdad? Porque es otra la realidad. Y cuando accede al gobierno, pues yo no veo que se esté priorizando dicho sector, ¿verdad? No critico, o sí critico, por ejemplo, la implementación de la Costanera Sur, recientemente inaugurada, que nos costó 160 millones de dólares. Creo que tiene una extensión, no sé si de 10 o algo, poco más de kilómetros. 160 millones de dólares. ¿Cuántos colegios o cuántas escuelas se podían arreglar con ese dinero? ¿O no era mejor construir un hospital público más? ¿Será que no es mejor que tenga que mejorar también el ingreso de muchos profesionales de salud que trabajan en salud pública con la remuneración no más adecuada al respecto? Es una realidad, ¿verdad? Dolorosa en muchas ocasiones. Falta de recursos. La escasez de recursos económicos y humanos limita la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades de la población. Limita, esta es una realidad, por lo tanto, pienso que es también un tema en el cual permanentemente debo trabajar y sí o sí debo priorizar los recursos financieros y económicos que dispongo como Estado para lograr lo mejor posible en estos ámbitos. Primero, fundamental, debo capacitar mayor cantidad de profesionales. Y segundo, debo implementar, tengo que tener hospitales adecuados, recursos financieros adecuados
para poder disponer también de medicamentos para esas personas enfermas. ¿Por qué? Porque son muchos, son la mayoría que tengo en mi país. Y muchas veces las autoridades sí, pero ¿y dónde está nuestro crecimiento económico? Discúlpeme, señor presidente o señor legislador, poco me interesa cuando ustedes no están poniendo lo mejor en educación y salud, que es lo que ustedes mismos nos prometieron. Deben hacerlo. Deben hacerlo. A mí no me interesa. Es muy cómodo, si se puede decir muy lindo, la Costanera Sur. Pero me produce mucho dolor cuando veo a un compatriota en el hospital que se está muriendo porque no tiene los medicamentos adecuados y poder curarse. No es culpa del caso. Influencia de factores culturales. Las creencias y prácticas culturales pueden influir en la toma de decisiones en salud, generando conflictos entre los valores tradicionales y los principios bioéticos. También son situaciones que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Qué casos específicos tenemos en nuestro país? Primera situación, acceso a medicamentos. Maravilloso este tema. La falta de acceso a medicamentos esenciales, especialmente en zonas rurales, donde muchas zonas de nuestro país, desafortunadamente, no vamos a encontrar un antibiótico disponible. Es un problema recurrente, es una situación muy dolorosa y a la vez también muy real. Salud materna e infantil. Estos son segmentos que son muy prioritarios, son muy importantes que tratemos de brindarle lo mejor. Aún tenemos que lamentar en nuestro país altas tasas de mortalidad materna e infantil, los cuales son un indicador justamente de las desigualdades en salud y la necesidad de fortalecer los servicios de salud reproductiva. Debemos mejorar esto. Se tiene que priorizar, es indispensable. No puede ser, queridas doctoras, queridos doctores, que en nuestro país, en muchas zonas de nuestra patria, digamos, tengamos que lamentar que un niño se muere de diarrea. Es increíble, pero es real. Enfermedades transmisibles o transmitidas por vectores. Otra lucha permanente. Dengue y chikungunya pareciera ser que es un deporte nacional. En muchas zonas también, ¿verdad? La prevalencia de estas enfermedades, como las que acabo de citar, el dengue, el Zika, el chikungunya, plantea desafíos en términos de prevención y control. O sea, si bien son desafíos, son realidades que el Estado, el gobierno, tiene que tener en cuenta y tiene que priorizar la prevención de estas enfermedades. ¿Cómo no vamos a tener dengue si tenemos trillones de mosquitos por todos lados? En este sentido, hay que destinar más recursos para poder solucionar estos temas, para poder fumigar, por ejemplo, adecuadamente, para seguir educando a la población en cuanto a evitar los focos de reproducción de los mismos, etcétera, etcétera. Son situaciones, son deberes que tenemos que hacerlo permanentemente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, al final nos sale más caro. La prevención, ¿verdad? La fumigación nos va a permitir llegar hasta el punto ideal, erradicar a este mosquito transmisor. Y entonces en ese caso nuestros hospitales van a estar tranquilos. Ustedes van a tener poco trabajo en la atención de enfermedades como el dengue o la chikungunya. Enfermedades graves
que producen la muerte. Entonces, hasta si se quiere, es muy práctico y es mucho más práctico prevenir que curar en este caso, ¿verdad? Porque la curación, el tratamiento de estas enfermedades, por supuesto, me va a ocasionar, me exige mayores recursos para poder solucionar un problema que puedo evitar previniendo. Salud indígena. En este sentido, y con todo respeto, me voy a plagiar también un poquitito, porque la salud indígena para mí no existe en el Paraguay. El indígena en nuestro país es un paria, queridas doctoras, queridos doctores. Una persona que está totalmente abandonada por el Estado, no en este gobierno. Casi toda la vida he visto esta triste realidad. Las comunidades indígenas enfrentan barreras de acceso a los servicios de salud y sus necesidades específicas no siempre son atendidas. Me atrevería a decir siempre no son atendidas. No le interesa al Estado, el indígena, ¿verdad? No sé, tenemos unas leyes muy lindas, muy adecuadas a las necesidades que ellos tienen, pero no se implementan, no se realizan, no se hacen. Yo creo que afortunadamente por la cultura, por los conocimientos en medicina, por ejemplo, que tienen los indígenas, hizo posible que hasta ahora sigan existiendo, ¿verdad? Pero por otro lado, el Estado tiene que tener, nosotros tendríamos que tener un hospital indígena mucho mejor que el IPS. Ellos tienen ese derecho, ellos son autóctonos, ellos fueron dueños de esta tierra. ¿Por qué no los respetamos? ¿Por qué no los consideramos? No, el indio es un haragán, borracho, no quiere trabajar, no quiere nada, hay ningún ausente. Y por eso se tiene que morir como un perro en la calle. Qué tristeza me da esta situación. Y en todos los gobiernos siempre observo. Me atrevo a decir que una de las instituciones más inútiles, más denigrantes de nuestro país es el INDI. Instituto Nacional del Indígena. No sirve para nada. Se debe corregir. Si algún día llegan a ocupar algún cargo, tratemos de corregir. O por lo menos hagamos nuestro mejor esfuerzo para que mejore la situación de estos hermanos. ¿Cuáles son las estrategias para fortalecer la ética en salud pública en Paraguay? ¿Qué debo hacer? En primer lugar, debo lograr un fortalecimiento institucional. Para esto, se debe mejorar la gobernanza del sistema de salud y fortalecer las instituciones encargadas de la regulación y la vigilancia. Generalmente, todas o todos los remedios que comento y que menciono, ¿verdad?, requieren recursos. Por lo cual, reitero, es indispensable que se priorice el destino de los recursos en los dos ámbitos más importantes que tiene cualquier país, que son la educación y la salud. Un país que no está educado está destinado al fracaso. Y un país enfermo, ¿qué puede hacer? Un enfermo no puede trabajar. Inversión en recursos humanos. En este sentido, el Estado también debe destinar mayores recursos.
capacitar a los profesionales de la salud en bioética y en los derechos humanos, y en todos los ámbitos de la medicina, diría yo. Yo creo que tenemos que volver también en muchos casos o implementar o incrementar por lo menos las oportunidades a muchos profesionales de salud compatriotas de darles la oportunidad de que salgan al exterior a capacitarse, ¿verdad? Solventados por el Estado, como hizo Francisco Solano López, que enviaba a jóvenes a estudiar a otro lado. ¿Para qué? Para que nosotros mejoremos. Nosotros no teníamos universidades, había que ir a otro lado a estudiar. Y el Estado ponía los recursos y se hizo eso. Pues se tiene que seguir haciendo, ¿verdad? ¿Cuán beneficioso va a ser que yo como Estado cada año destine 100 profesionales médicos a realizar cursos de capacitación y profesionalización en el exterior? Voy a enviar, no sé, o más también, o poner disponibles 1000 cupos de capacitación. ¿Cuán bueno va a ser el resultado cuando esos 1000 compatriotas que salieron un año o 2 años, 3 años a capacitarse, regresen a nuestro país y hagan su trabajo? ¿Cuánta oportunidad voy a tener también de que esa capacitación que recibieron se multiplique ya a nivel nacional? ¿Por qué? Porque este profesional, este compatriota ya tiene los conocimientos. Él ya le puede enseñar a otros 10 más. Entonces esos 1000 que yo capacité se van a convertir en 10.000. Siempre la mejor inversión va a ser la que haga en educación y en salud. Siempre. Yo me reafirmo en esto. Siempre voy a defender esta situación. Participación ciudadana. También debo promover permanentemente la participación de la comunidad en la toma de decisiones en salud. Por supuesto, es muy importante. Es muy importante que la población recurra y me diga qué es lo que está padeciendo para que yo pueda darle las herramientas y los recursos que permitan solucionar el problema. Investigación. Este también es un punto que sufre de mucha orfandad en nuestro país. Fomentar la investigación en ética aplicada a la salud pública. Yo no limitaría esto solo a la ética, sino a todo el ámbito de la salud. Hoy en día tenemos muchas universidades que están brindando capacitación, que están capacitando a compatriotas para que trabajen en el ámbito de la salud. Esto tendrá sus luces y sus sombras. Hay muchos que critican muchísimo esta situación, otros que no. Yo personalmente no me atrevo a criticar, sino que necesitamos siempre más profesionales médicos. Sí, y todos los sistemas educativos también son posibles de mejorar. Y en este sentido, yo creo también que todas las instituciones educativas de formación de médicos deberían tener también su departamento de investigación. Todas, en forma obligatoria. Tendrían que tener 2, 3, 10 investigadores cada universidad. Eso va a permitir, va a traer como resultado de muchísimas mejoras en el ámbito de la salud. Se debe mejorar en este sentido. Y esto no solo se limita al campo de la salud, hay poca investigación en nuestro país. Poco se investiga, poco se multiplica también lo que se descubre. Las universidades, por ejemplo, en países orientales como China, por ejemplo, tienen departamentos de investigación con los mejores recursos que podamos encontrar en el mundo. Y los chinos tienen de todo, es increíble la tecnología que manejan. ¿Y por qué? Y si no la tienen en su país, ellos sí hacen lo que nosotros no estamos haciendo. Ellos sí agarran,
cientos de estudiantes y lo envían a Harvard, o a Cambridge, o al INTN, perdón, al Instituto de Tecnología de Massachusetts, a las mejores universidades para que se capaciten. Pero cuando sí les pagan todos sus estudios, pero cuando se terminan sus estudios, ¿qué hacen? Pues retornan a su país y comparten, le enseñan a sus compatriotas todo lo que han aprendido. Es una política fantástica, se debe hacer. Y es increíble que países denominados comunistas lo hacen. Nosotros no lo estamos haciendo. Si es que se hace en forma muy escasa. Debería multiplicar por 1000. Cooperación internacional. Esto es algo a lo cual tenemos también acceso, tenemos la oportunidad de poder acceder. Establecer alianzas con organizaciones internacionales para fortalecer las capacidades nacionales en ética en salud pública. ¿Verdad? Reitero que esto se tiene que implementar y se tiene que hacer en todos los ámbitos de salud, no solo en ética. Estamos mencionando en ética porque es el tópico que estamos tocando en este módulo. Actividad de aprendizaje autónoma, código de ética en salud pública. El objetivo general en este sentido es fomentar la reflexión crítica y la aplicación práctica de los principios éticos en el campo de la salud pública a través de la investigación y el análisis de casos reales. De esta manera vamos a llegar a aprender y desarrollar un código de ética. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, debemos seleccionar un caso real. Por ejemplo, ustedes deben seleccionar un caso real que tenga relevancia nacional e internacional y que involucre un dilema ético en salud pública. Este caso puede ser extraído de noticias recientes, investigaciones académicas o documentos oficiales. Algunos ejemplos de casos pueden incluir la asignación de recursos. Esta es una realidad muy palpable de nuestro país. ¿Verdad? Por ejemplo, la escasez de asignación de recursos en casos de epidemia. La investigación en comunidades vulnerables. Se está haciendo. Y si se está haciendo bien. No se está haciendo. Conflictos de intereses en la toma de decisiones políticas en salud. La aplicación de nuevas tecnologías en salud sin el consentimiento informado. La tecnología es muy importante, por supuesto, y es muy eficiente en muchos casos. Pero siempre nos va a exigir a que tengamos el consentimiento informado. El paciente tiene el derecho de saber en qué consiste el tratamiento al cual va a ser sometido, cuáles van a ser los efectos de dicho tratamiento. Y tiene también el derecho a decidir si se va a someter o no. Es un derecho que tiene. Y los profesionales de salud pues tienen la obligación de explicarle y de darle toda la información necesaria. No existe la posibilidad de que porque mi paciente está en un hospital, yo no le tenga que decir en qué consiste el tratamiento que le estoy dando. ¿Qué va a entender? Pobre albañil, no sabe nada. ¿Para qué yo le voy a explicar esto? Pues debo buscar las herramientas que permitan que él entienda lo que voy a hacer. Y que entienda que también que eso es lo que le conviene. Y que entienda que eso es lo que le va a curar. Y que me autorice, me dé su consentimiento para que yo le brinde ese tratamiento. Es un derecho fundamental.
Y es algo que no siempre se hace. Es algo que muchas veces no se hace. Cuidado con esto porque hasta nos puede ocasionar un problema legal el día de mañana. Realizar un análisis de caso. El estudiante debe realizar un análisis profundo del caso seleccionado, considerando ciertos aspectos como por ejemplo la identificación de los actores involucrados, quiénes son las partes interesadas en este caso, la descripción detallada de los hechos, qué sucedió, cuáles son los hechos relevantes, la identificación de los valores en conflicto. ¿Qué valores éticos están en juego? Debemos identificar esto para poder llevar adelante nuestro trabajo. Análisis de las posibles soluciones. Debemos establecer la normativa ética a ser aplicada. Vamos a generar una norma ética. Vamos a generar una ley para aplicar en esto. ¿Cuáles son las diferentes opciones para resolver este dilema? ¿Cuáles son las consecuencias de cada opción? Este es un ejercicio bastante interesante, no solo en el aspecto ético, ¿verdad? Sino en muchos otros aspectos, hasta en aspectos prácticos de nuestra vida diaria. Podemos aplicar esta técnica para llegar a lograr una decisión y una norma adecuada a la situación que estamos tratando de solucionar. Y finalmente, debemos elaborar un informe escrito. El estudiante elaborará un informe escrito, el cual debe incluir una introducción en el cual se presenta el caso y su relevancia, un desarrollo donde se presente el análisis detallado del caso, siguiendo los puntos mencionados anteriormente, y finalmente una conclusión donde se va a exponer la posición personal fundamentada sobre la solución más ética al dilema que se ha planteado. Y de esta manera establecer la normativa ética a ser aplicada. Y finalmente va a citar la bibliografía de fuentes consultadas. ¿Verdad? Y se van a aplicar unos criterios de evaluación, ¿verdad? Donde se va a tener en cuenta la profundidad del análisis, la claridad y coherencia, la originalidad del trabajo, la fundamentación del mismo y la presentación. Esto, reitero, queridas doctoras, queridos doctores, es una recomendación opcional para que ustedes la realicen. Yo no voy a calificar esta parte. Dice que sería bueno que vayan practicando, ¿verdad? Y para esto van a encontrar dentro de la plataforma una serie de archivos que hacen referencias a códigos de ética, a incluso a códigos de ética del Ministerio de Salud Pública que estamos teniendo actualmente, los cuales les pido que lo analicen, lo lean, ¿verdad? Y lo vayan incorporando a vuestro devenir diario. Básicamente estas son las herramientas que necesitan y con las cuales estamos cumpliendo al desarrollo de las exigencias de los puntos de la unidad número 3. ¿Verdad? Agradezco inmensamente vuestra intervención, vuestra participación. De hecho, esta pequeña disertación queda grabada a disposición de
aquellos compañeros que no han podido participar en forma presencial ahora, de manera que tengan también la posibilidad de acceder a la grabación y seguir nutriéndose en en su formación integral de esta formación que están llevando adelante. Muchísimas gracias, reitero mis agradecimientos, les deseo un excelente fin de semana, les pido que se cuiden mucho, les pido que sean felices, disfruten cada momento de su vida, hagan el bien, sigan capacitándose y todo esto va a devenir o nos va a dar como resultado una mejor vida. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para todo tipo de consulta o crítica o lo que fuere, por cual medio que ustedes quieran. Que tengan un feliz y maravilloso fin de semana. Será hasta el próximo. Muchas gracias, doctor, igualmente. Gracias. Igualmente para usted, doctor y compañeros. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Una consulta, profesor. Sí. Los materiales para leer, todo vamos a tener en la plataforma, ¿verdad? Van a estar en la plataforma, ya se lo facilité a los directivos encargados del curso y creo que ya en breve van a estar ya en la plataforma. Gracias, profesor. Que tenga un lindo fin de semana igual a los compañeros. Gracias a usted.